Ok, y la verdad que leer el salmo anterior, el 49, me abrió un poco más la expectativa y entendí mejor el miserere. ¿Ah? Y entonces, y como usted va a predicar del miserere, pero para predicar el miserere tiene que leer el anterior. ¿Cómo sería, hizo todo ese bosquejo? Y entonces, ¿cómo enfocaría, digamos, en ese bosquejo ya el miserere? Ya como en forma, pues ya sintética, porque no es solo los puntos como bosquejo. Ok, acá yo lo veo de la forma siguiente. Dios no nos pide sacrificios, Dios no nos pide ser auténticos, nos pide ser claros, nos pide no ser superficiales, sino que ir de Juan corazón. Carlos, perdone que lo interrumpa, pero voy a poner ahí un paréntesis. ¿No cree que todo eso de ser auténticos, de ser todo lo que usted está poniendo de adjetivos, parte de una sola cosa que es creerle? ¿No cree usted que si de verdad le creemos, pues ya viene que yo tal vez tengo la tendencia de hacer tal cosa, pero cuando ya sé con quién estoy relacionándome y con quién se ha revelado y cómo es, esa certeza hace que yo sea auténtica, no porque yo sea auténtica, sino con la persona que me relaciono, no lo puedo engañar. No me puedo, no puedo hacer nada que él no conozca de mí. ¿No cree Sí, que el fundamento de todo eso, de la obediencia, del autenticismo, es creerle, creerle? sí, totalmente, porque en el miserere, cuando se pide misericordia, es la certeza de que Dios me va a perdonar, que Dios me va ahí sí que lo que le decía, el corazón duro, Dios me va a dar un corazón más humilde. Yo tengo la certeza porque creo en Él. Entonces siento en el miserere, es pedir esa misericordia, es con la certeza de que Dios sí, sí me lo va a dar, sí me va a perdonar, sí me va a acoger como hijo de Él, ¿verdad? Como ya desde el bautismo, pero yo teniendo la convicción de que es Dios y Dios me va a responder a todo esto, ¿verdad? Yo teniendo la certeza, sin necesidad de entrar en negociación, sino que yo sé de antemano que Dios perdona. Y eso porque en el principio del miserere dice, por tu eterna compasión, por tu misericordia. O sea, es cierto que eso es Dios, misericordia, compasión. Él no va a ver si lo van a poder perdonar. Él no va a ir a hacer una lucha, un convencimiento. No, él va a ir a alguien que es misericordia, que es compasión, que es perdón. Entonces, y después toda la reflexión de lo que yo soy. Fíjese, lo que es el miserere. Primero lo que él es y luego lo que yo soy. ¿Y qué puede Correcto. hacer conmigo si yo se lo permito? Lávame, restáurame, purifícame, límpiame. O sea, toda es obra de Él, no es nada que yo tengo que hacer. Yo lo único que tengo que hacer es creerle y dejarlo que actúe en mí. Sí, porque en alguno de los versos dice, ten piedad de mí, oh Dios, según tu misericordia. No lo que yo le estoy pidiendo, sino que es según su Y que misericordia. es muchísima, y que es Exacto, muchísima. correcto. Porque si ese es su proyecto, que yo cambie, ¿cómo no me va a ayudar a que yo cambie? Si Es eso es lo correcto. que Él quiere. Totalmente, totalmente, Muy bien, Juan totalmente. Carlos, muy bien. Bueno, entendió perfectamente la estructura. Lo felicito. Muchas gracias. Eso voy a poner tarea para que lo suban. O sea, ese esbozo que han hecho. Ok, gracias. Gracias, muy bien. ¿Alguien más? También aquí me habían dicho en el teléfono que había una pareja que lo quería compartir, pero no sé si está en clase o solo me imagino que sí. Pero es que no me aparecen los nombres en el teléfono. Solo me aparecen Doris. Ah,
Ah, sí. Bueno, Hola, buenas noches, licenciada. buenas noches, Doris. Eh, Voy a compartir, no lo pongo en la pantalla porque, como le comentaba, lo tengo en el cuaderno, Está pero bien. al Salmo 49, 50, 51, a mí me invitó a reflexionar sobre nuestro pecado, Ah, ya que es una acusación profética que él le hace a su pueblo de la alianza, ¿verdad? ajá, Entonces, para mí la clave es el pecado, pero no quedarme en el pecado, sino que Dios busca, no busca sacrificios materiales, sino que Él busca en mí un sacrificio espiritual y personal con un corazón contrito y humillado, que yo reconozca mis pecados, pero ah, no solo reconociéndolos, sino trabajando en ellos con la confianza total de que con la iluminación del Espíritu Santo y seguido de un arrepentimiento genuino, ah, pueda yo cambiar, ya no regresar a lo mismo. Y esa es la invitación que a mí me hace, salir del pecado, trabajar en mi pecado, reconocerlo, pero no quedarme solo en el reconocimiento, sino que ah. pedirle a Dios que me ayude. Eso está muy bien, Dorita, pero acuérdese, que la predicación no es sobre usted, es sobre Dios. Es cierto, nosotros a través del Salmo nos descubrimos pecadores, pero eso ya lo sabemos todos, que somos pecadores. Eso no lo vamos a predicar. Eso lo decimos en misa todos los días. Hemos pecado mucho de pensar. Entonces, de que somos pecadores no es la noticia. Y no vamos a predicar sobre eso. Vamos a predicarlo sobre lo que Dios se revela y cómo nosotros, siendo pecadores, ¿por qué vamos a Él? Como dijo Juan Carlos, vamos porque sabemos que vamos a la fuente, a quien nos perdona. O sea, sí es cierto, Dorita, que con esos salmos uno se descubre cómo es uno. De hecho, eso le pasa a David, ¿verdad? Él, a través del profeta, él no estaba consciente, él no estaba consciente de su pecado. Pero por eso había que leer el 50 primero, ¿verdad? Porque el 50 nos pone en contexto de Dios. O sea, nos pone en contexto de Dios, de decir, bueno, ¿quién es Dios? Pues ya el 51 nos va a decir, es todo misericordia, todo compasión, todo amor, bueno, todo lo que Él es. Pues voy hacia eso que Él es. Es un poco el ejemplo del hijo pródigo, que se recuerda todo lo que es el Padre y todo lo que Él es. Regresaré al Padre porque de verdad allí pues, pues mejor. Vuelve al Padre aunque no le due, aunque no va con corazón contrito, pero sí se da cuenta de quién es su Padre, y qué hay en la casa de su Padre. Y luego seguramente con todo el recibimiento que le da el Padre, pues seguramente le va a doler el corazón, porque va a decir, ¿cómo es posible que con un Padre así yo haga las cosas que he hecho? Pues, pero lo que va a hacer el corazón contrito es descubrir el amor del Padre. El corazón contrito no va a ser porque yo reconozca mi culpa, porque entonces esa es culpa. Lo que reconozco es la culpa. Yo debo de reconocer mi pecado. ¿Y cuál es el pecado? El pecado es rechazar la amistad de Dios, rechazar la relación con Dios. Rechazo. Yo reconozco lo que he hecho. El capítulo 51 da ese reconocimiento. Desde siempre soy así, pecador me concibió mi madre, pero tú por la noche me instruyes, me das sabiduría y yo reconozco que tú me enseñas. Porque si hay un juicio siempre va a estar recto, tú va a brillar tu rectitud y tu juicio será perfecto. Entonces, ya eso no hay duda, pues se sabe que cómo es Dios y quién es Dios de lo que él reveló. Y ahora yo sé quién soy yo, cómo soy yo y hasta dónde puedo llegar. Pero reconociendo esa belleza, quiere relacionarse conmigo, pues entonces el corazón me duele.
Me duele por rechazar esa amistad que solo me ofrece todo lo mejor. Que yo sea tan necio que me vaya a buscar a comer como con cerdos. Entonces, es como, es un escenario, los dos salmos computan un escenario de quién es Dios y quién soy yo. Entonces ahí sale la predicación. Pero obviamente la predicación no es sobre mí, porque eso ya lo sabemos. Es sobre quién es Dios y cómo nosotros, siendo quienes somos, gracias a Jesucristo, podemos merecer esa relación. Podemos restablecer esa amistad. Es algo así ahorita, pero sí está bien, pero hay que matizarlo un poco más. Gracias, licenciada, sí lo haré, muy amable. ¿Alguien más que quiera compartir? ¿Nadie más? Pero Mario, sí, por favor. Yo creo que la hermana quería, pero tiene apagado su micrófono. O yo la miraba hablar, pero no se le oye porque tiene apagado su micrófono. Sor María, Sor María Gaitán. Bueno, no sé si quiere hablar ella, pero tiene apagado su micrófono. Bueno, Romario, entonces. Sí, buenas noches. Eh, pues ya hice un bosquejo algo siguiendo Sencillo. sencillo, se podría decir, pero tal vez, yo creo que tal vez me va a entender. Este, dice, los Salmos 50 y 51, 49 o 50 en otros, dice, nos hablan de la misericordia de Dios, la misericordia de Dios que Dios nos tiene y que Él desea la restauración de aquellos que se han alejado de Él. Ya Ajá, sea que el Salmo 50, 49 nos hace el llamado a reflexionar y a arrepentirnos de nuestras culpas, pecados cometidos contra Él, las faltas que le hemos hecho. ajá, Dios hace el llamado a su pueblo y para que éste reflexione a sus actos cometidos acerca de su comportamiento. Él incluso pone de testigos el cielo y la tierra, toda la creación. ajá, ¿Verdad? En la antigüedad, eh, los sacrificios que se hacían eran de animales, ajá, eran ofrendas de expiación de las culpas del pueblo, mas Dios prefiere un corazón contrito y no un pueblo que le ofrezca un rito vacío, sin humildad ni contrición. El Salmo 51 es un grito de dolor donde David, al reconocer su pecado, ve el juicio de Dios que de su propia boca sale para sí mismo, como el ajá, profeta le anuncia. Por esto, su actuar lo llevó a hacer la penitencia, a reconocerse la falta, ayunando y pidiendo perdón a Dios por sus faltas, y él se humilla delante de Dios clamando a la misericordia de Dios, y para que le perdone la vida. ajá. Dios le perdona porque su amor es grande y su misericordia es eterna, pues Él no se deleita con el sacrificio, sino en un corazón contrito y de espíritu humilde. Por eso también David llega a decir, Señor, dame un corazón que te agrade a ti, porque la culpa y el pecado ofenden a Dios y separan al hombre de la gracia y de la amistad de Dios. Dios en el Antiguo Testamento nos hace ver que va a instaurar un nuevo pacto donde él mismo quitará el pecado, según Jeremías 31-34. Y es en la persona de Cristo que nosotros entramos en ese nuevo pacto y en donde somos ya parte del nuevo pueblo de Dios, arrepentidos de nuestros pecados, creyéndole a Cristo y cumpliendo sus mandatos para poder llegar a una verdadera amistad con Dios. Hasta ahí. Está bien, Román. El miserere está bien. Lo que hay que matizar un poquito es el anterior, el 50. ¿Por qué?
Porque ahí el contexto del que usted está hablando en el 51, que es el tema de la alianza, pues vea pues, el pecado consiste en rechazar esa amistad, lo cual es romper la alianza. La alianza es la relación de las dos partes, Dios y el pueblo, Dios y cada uno de nosotros. Vale. Esa es la alianza. Así se establece. La alianza es un pacto, es un convenio. Ese convenio no está impuesto. O sea, usted puede decir que no quiere hacer ese convenio y no se hace, porque no es una obligación. Pero si usted acepta el convenio, usted tiene que cumplirlo, ¿sí o no? Entonces, el Salmo 50 lo que está diciendo es que el pueblo no ha cumplido la alianza, que lo que hace son ritos, sacrificios, holocaustos, pero la relación de amistad no la han roto, ya la rompieron. Eso es lo que dice el Salmo 50. Está rota la relación. Hacen sacrificios, hacen holocaustos, pero todo eso es vacío, porque la alianza de parte del hombre responde con, ¿qué cosa era? Con la justicia. ¿Cuáles eran las otras dos cosas, Juan Carlos? Justicia. Ya se fue Juan Carlos, no, ahí está. ¿Cuáles eran las otras cosas, Juan Carlos? Justicia. ¿Y cuáles son las otras dos? Tiene apagado el micrófono. Justicia, gratitud ¿Y? y ah, Justicia, gratitud. Me falta y una. por fidelidad, gratitud, fidelidad y confianza. Ok, pero había justicia. Justicia, fidelidad. Bueno, la confianza es creerle, obviamente. Si le creo, le tengo confianza. Pero ahora la justicia, la gratitud y la fidelidad. Sí, yo creo que era la fidelidad. La justicia, la gratitud y la fidelidad son dos temas que responden a la alianza. ¿Por qué? Porque si Dios es justo, digamos, con la justicia de Dios, hay un tema relacionado, pues que Él es padre de todo lo que ha creado. Entonces, Él ama, Él tiene hijos, no tiene gente buena o mala, tiene hijos, hijos, hijos que lo rechazan, hijos que no lo rechazan. Entonces, Él quiere que los hijos que rechazan regresen. Entonces, el Salmo 50 está dirigido a los hijos que lo han rechazado, pero lo han rechazado en parte, porque por otra parte van al culto, hacen todos los ritos, pero ese culto como está vacío, justicia, porque no es justo, no le dan el lugar que le corresponde a él. Y cuando no se le da en el lugar que le corresponde, a nadie se le da el lugar porque si bien siendo el Señor no tiene lugar central en la vida, los demás tampoco lo tienen, en automático. Entonces, así pasa, ¿verdad? Esa es la evidencia, esa es la verdad. Luego no puedo agradecer porque mi mente está embotada, confusa y todo lo veo distorsionado. Entonces no puedo ver el amor de Dios, sino que voy a ver siempre Dios castiga, Dios esto, voy a sospechar siempre, pero quien está actuando mal soy yo, no es Dios. Sin embargo, quien sospecho es, y por lo tanto no soy fiel al pacto. Entonces el contexto es la alianza. Y el Salmo está hablando, es Dios que está hablando y está haciendo un juicio de la alianza, porque está rota. Pero lo absurdo es que está rota, pero siguen celebrándole cultos. ¿En qué quedamos? Si se rompió la amistad, se rompió. ¿Por qué? Y entonces me llevan becerros, me llevan esto, me llevan el otro, holocaustos y todo eso, si no me creen, si no me quieren, si no son fieles conmigo, si no me agradecen nada. Entonces, ese es el cuestionamiento. El contexto es entonces la alianza y desde esa perspectiva el Salmo, pues fíjense que el Salmo es un tema de oración, forma como incluso Jesús oró con los salmos. Entonces, es un tema de oración del pueblo judío, pero es una oración reflexiva.
que me hace pensar, ¿qué es auténtico? ¿Con quién me dirijo? ¿Quién me dirijo? ¿O estoy hablando al vacío, a la pared? ¿Me escucha, no me escucha, me entiende, me responde? ¿Es cierto, no es cierto? Pues, si se fijan, ¿cuál es la postura humana? Eso hace el Salmo 50, que yo reflexione. Luego, si ese salmo es auténtico, yo entiendo lo que Dios me está diciendo, lo que empezamos diciendo hace un rato, al principio del curso, que si Dios quiere darse a conocer, que si Dios nos habla y ese salmo nos está hablando, yo le entiendo, no voy a reaccionar yo. De aquí viene el 51, cómo reacciona David, porque es él el que está, el que se pone que dio esa situación de ruptura de la amistad, pero fue inconsciente. O sea, se dejó llevar por la pasión, por la curiosidad, por no estar haciendo nada, por estar vigilando lo que no tiene que vigilar, en fin, no estar guerreando como lo hacía, en fin, por muchas cosas. Cayó en la tentación, pero no es consciente. Ahí vemos cómo Dios, la acción cercana de Dios, lo hace consciente a través del profeta Natán. Entonces, es consciente, pero ¿por qué es consciente? Porque Dios lo hizo consciente. Dios lo hace consciente. Y él hace un juicio sobre el acto este que le llega a contar Natán, y el juicio es de muerte. Sin embargo, él descubre que Dios no desea su muerte. Lo que desea es que se dé cuenta de por qué se desvía y se va atrás de una realidad que no es la que le corresponde. Ha roto la alianza, pero la que puede restituir, o sea que la alianza no se rompe para siempre, sino que se puede restituir. Y entonces aquí viene toda la reflexión. El Salmo 50 lo hace reflexionar de quién es Dios entonces. Es compasivo, misericordioso. Entonces voy de ese ser que me conoce y me ama, aunque soy pecador, pero que puede hacer conmigo todo lo que yo le permita que haga. Pero yo lo tengo que dejar actuar, ¿verdad? Entonces por eso pide, límpiame, lávame, purifícame, restáurame, reconstrúyeme, pon muralla. Pues son muchos, muchos verbos, acciones de Dios en mí, pero porque yo sé que lo puede hacer. No estoy diciendo así al vacío, es lo que ha revelado que hace. Harto de la revelación, para saber que estoy pidiendo cosas que puede darme. Justamente ha demostrado a través de la historia que eso hace. Bueno, no sé si hay alguien más. ¿Cómo estamos? Estamos bien todavía. ¿Alguien más? Sí, David. Muchas gracias. Si me escuchan, es que me tuve que mover porque tenía mucha bulla. ¿Sí? Ah, sí, sí lo escuchamos. Ok, gracias. Voy a empezar. Voy a leer lo que tengo. Esto se lo subí a la plataforma, Betsaida. Ah, Así bueno, tal cual. gracias. Muy bien, Por eso lo voy a leer porque de aquí voy a saber qué tengo que corregir. Si no, ya muy es el bien. chivo de todo lo que... ¿verdad? Ok, tengo acá. No busco holocaustos. No me interesa más que tu arrepentimiento y conversión. A la luz de los Salmos 50 y 51 vamos a descubrir qué es lo que verdaderamente quiere Dios de su pueblo, de nosotros, de tu vida y de mi vida. En primer punto, tengo acá, el Señor ha existido, es Dios y dueño de todo. Me llama la atención algo que se presenta acá. Se presenta con elementos fuego, tempestad, cielo, tierra, como lo cita, por eso es que le preguntaba lo de las concordancias, a que hoy me lo va a comprender un poco más. Como nos cita el Deuteronomio, y coloqué aquí una cita, Deuteronomio 10, Deuteronomio 32, y explico acá que es la confirmación que es el mismo que se presentó a Moisés con poder en Éxodo 24. Entonces, acá nos hace una presentación Dios como el yo soy, en primer punto. Veo también acá una situación de pecado y por lo mismo Él es el que viene con la acusación, con la intervención, ¿verdad? Y en tercer punto, la alianza.
Por el mismo señorío y poder que le faculta, sabe cuándo su pueblo falla. Él conoce su creación de tal modo que interviene con poder. Debemos reconocer su pedagogía, que es correctiva y lo hace por amor. Él sí reconoce los sacrificios de su pueblo, pero no es algo que él vea como prioridad. Ve un desvío y quebrantamiento de la alianza. Lo que él busca es el arrepentimiento y la conversión del pueblo, es decir, mi arrepentimiento, mi conversión, si lo veo como una experiencia de vida. Busca una confesión pública del pecado, un reconocimiento del mismo. Como tercer punto, si el pueblo, ¿quién es el pueblo de Dios en la actualidad? Israel. Somos tú y yo. Cuando tomamos conciencia y nos podemos dar cuenta de nuestras faltas, Él estará allí para perdonarnos y darnos la salvación. En conclusión, el Salmo 50 es la voz de Dios examinando mi conducta y a través de su poder me hace ver mi falta. En este caso es juez y parte y gracias por eso. Su justicia es amor y rectitud. En el Salmo 51 vemos cómo sale de las entrañas un arrepentimiento genuino de parte del hombre. ¿Qué respuesta tenemos hoy para Dios luego de ser examinados? Yo puedo decir que su luz ilumina mi oscuridad y me hace ver el camino de pecado. Y entonces logro recitar Salmo 51:12, crea en mí, oh Dios, un corazón puro y renueva en mi interior un espíritu firme. Gracias, es lo que tengo que compartirles. Muy bien, Daniel, perfecto. ¿Se fija? Eso sirve hoy muy bien en el contexto que estamos de Cuaresma, terminando en las penitenciales. Justo los dos salmos iluminan. Ese cautivados por la palabra estaba como un retiro cuaresmal, ¿verdad? Porque justamente servía para penitenciales. Perfecto. Sí, Nidia, muchas gracias, David. Gracias. Yo tengo el contexto. El Salmo Ajá. 50 nos presenta a Dios como juez que llama a su pueblo, no Ujú. para condenarlo, sino para invitarlo a revisar su relación con Él. Muy bien. Desde la mirada de la Biblia de nuestro pueblo, pues ahí fue donde lo leí, es un llamado a dejar una fe solo externa y volvernos a una fe viva, sincera y coherente. La idea principal, Dios no busca rituales vacíos ni palabras bonitas. Él desea un corazón agradecido, una fe auténtica y viva y una vida que refleje lo que creemos. Nos llama a ser coherentes, que lo que decimos de Dios también se vea en cómo vivimos. La enseñanza, Dios no se fija en lo externo, sino en la autenticidad del corazón. Nos enseña que no basta cumplir con prácticas religiosas si nuestra vida no refleja a Dios. Lo que realmente agrada a Dios es la gratitud, la confianza y una vida coherente. Siempre hay oportunidad de cambiar y volver a Él con sinceridad. Y la conclusión, Dios siempre nos da la oportunidad de volver a Él. No importa si hemos fallado o vivido en apariencia. Lo que Él espera es un corazón sincero. El verdadero culto es una vida agradecida, confiada y en coherencia con su amor. Muy bien, Nidia, muy bien. Eso es haber seguido instrucciones, porque acaban, como usted dijo, y Biblia de nuestro pueblo, o sea, una Biblia de estudio, notas de pie de página, los dos salmos, y entonces, ven que no es tan difícil entenderle a Dios. Ven que sí habla y que sí le podemos entender o no. Solo tenemos que ver la pedagogía que utiliza y utilizarla. Obviamente hay muchos siglos que nos separan ese acontecimiento. Entonces, lo que más se nos dificulta es el lenguaje que se utilizó y que de alguna manera todo eso fue oral en un primer momento y ahora nos llega a nosotros en forma escrita. Pero eso tampoco es cosa del otro mundo, solo es cuestión de entender la forma literaria con que se utiliza ahora esa forma oral, para no confundir la forma literaria con el mensaje.
Y cuando estamos viendo el tema de los salmos, pues estamos viendo el tema de la oración. La oración no es un montón de palabras, sino que es algo como cuando uno va a hablar con un amigo. Cuando uno va a hablar con un amigo, o ni llega, ni lleva el libro, ni primero se pone a hacer reflexión para relajarse y vaciarse la mente. No, cuando se llega con el amigo, platica y está a gusto y comparte y le cuenta y espera también escuchar algo. Pues de pronto dice, bueno, ya te conté todo, ahora decime algo, pues, si solo ha estado escuchando. Entonces nosotros sabemos cómo habla Dios y qué nos puede decir. Entonces, se fijan que no es difícil, pero hay que seguir las instrucciones que se dan. De hecho, los cursos son para eso, solo para recibir instrucciones, porque en verdad lo tienen que hacer ustedes en la práctica. Y que sigan las instrucciones, como lo hizo muy bien Nidia, y bueno, casi todos lo hicieron bien, pero se fueron un poquito por distintos lados. Si ustedes siguen la instrucción, leer el texto, en este caso eran 2 salmos, leer uno con las notas de pie de página, ver el texto, lo que si había uno anterior, si hay otro, pero estos dos se complementaban. Así es que los dos hacían el contexto, no había necesidad de leer más. Porque es como son oraciones, no todos tienen esa relación de que el anterior ilumine al otro. Este fue puesto así. Pero ¿saben por qué fue puesto así? Por la liturgia de las horas. De la liturgia de las horas, que es la oración universal que se hace, pues la hace todo católico en la mañana, en la tarde, en la noche, pues eso, pues esa es la reflexión que se hace para saber cómo tenemos que acercarnos a Dios. Generalmente este texto se lee todos los viernes. Siempre, todos los viernes. Y ahorita que estamos en Cuaresma, se ha leído varias veces en distintas Eucaristías. Entonces, es para reflexionar, para cuestionarnos cómo es esa relación. Y esa relación en el Antiguo Testamento se llama alianza. Entonces, ¿cómo? Pero lo tenemos que pasar a nuestro lenguaje. La alianza es el convenio que hacemos con Dios, de que Él es nuestro Dios y nosotros somos de Él. Él es mío y yo soy de Él. Así de fácil, ¿verdad? Entonces, habrá momentos que el juicio va a ser, pues no soy tan tuyo porque hiciste tal cosa, porque tal otra, porque estás haciendo alianza por aquel lado o por el otro, y entramos con los profetas. Y un poco de historia, pues vemos retrospectivamente cuántas veces hemos confiado más en personas o en cosas o en nuestras propias capacidades que en Dios mismo. Pues todo eso es para reflexionarlo, no es para que nos vayamos a tirar de un puente porque ya no tenemos, no, no, solamente reflexionamos y gracias a Dios sabemos que podemos pues iniciar nuevamente, cada vez podemos hacerlo. Y eso es la predicación, eso es lo que ustedes tienen que llevar en predicación a los demás, eso es lo que la gente tiene que saber. Entonces, se fijan, no es hablar del pecado, no es hablar de Satanás, no es hablar de nosotros, es que las personas conozcan cómo actúa Dios, cómo se revela, cómo se manifiesta, cómo debemos responder a esa revelación y a esa alianza y a esa elección, cómo los personajes no son como personas sobrenaturales que fueron elegidas por ser sobrenaturales, ¿no? Eran personas, ya ven ustedes, David, al que se le hace la promesa de que va a ser un reino duradero y que de él van a ser alguien extraordinario, se cumple con Jesús, pero David, ¿quién era David? Pues ya sabemos un poco por los libros, por Samuel, por Primera Samuel, Segunda Samuel, vamos viendo todo eso. Entonces, sí tenemos el conocimiento de cómo es Dios, cómo actúa. Entonces, lo que debemos ir corrigiendo es nuestra forma de argumentar o de juzgar las acciones de Dios, porque no son iguales que las nuestras. O sea, nosotros somos su creación, y Él es Dios. Entonces, no podemos equipararnos. Otra cosa que no podemos hacer con Dios es presumirle, ¿verdad? Que hago esto, que hago aquello, que no se puede, porque Él conoce, ¿verdad? Entonces yo creo que más o menos, no sé qué les parece a ustedes, pero yo creo que más o menos si llevamos en la línea, ya
aterrizando en este curso. Creo que se logran los objetivos de que ustedes conozcan en general el Antiguo Testamento, y es la forma como Dios se fue revelando progresivamente, dándose a conocer, y con las aplicaciones que hemos utilizado y estos 10 ejemplos, tienen las 4 semanas para terminar abril para que lo entreguen. Lo pueden ir haciendo poquito a poquito. Al final va a ser la nota final y solo vamos a ir poniendo prácticas con lo que ustedes van haciendo las próximas 2 o 3 semanas que nos quedan. Y alguna cosita más que vamos añadiendo. No sé qué les parece, tenemos 2 minutitos o 3. ¿Algún comentario? Porque ya saben que se corta la comunicación. Si Solo Miriam, tengo una consulta, licenciada. El 8 de abril sí tenemos clase. el 8 de abril es cuando es después de La Paz. No sé si es, yo creo que, Después de, ¿cuándo es 8 hoy de no abril? nos dijo nada, Fray. Espéreme. ¿Ah? No, si es lunes de Pascua 8 de abril, no, no tenemos clase. Pero es miércoles, sería hasta el miércoles después del día de Ah, la no, Pascua. no hay clases. La Pascua No. es la semana de Pascua, no hay clases. O Ah, sea, ok. espérame, quiero ver, aquí tengo el calendario, vamos a ver. Abril, sí, no. La semana es, la próxima semana, hasta el 4 de abril, es Semana Santa. Y luego 5 al 11 de abril es semana de Pascua, no hay clases. La próxima Ok. clase la tienen ustedes el 15 de abril y luego tienen el 22 y el 29. Solo tienen 3 clases más. De acuerdo, gracias. Muy bien. Bueno, entonces ese es el material de trabajo para esas 3 clases más y la nota final con algunas cosas que vamos a ir viendo en relación a la predicación. Y otra cosa que tienen que tomar en cuenta es que tienen que relacionarse siempre con la persona de Jesús. La predicación, no, aunque sea un texto del Antiguo Testamento, tiene que conectar al Nuevo y a nosotros, a la práctica. Bueno, Solo entonces, disculpe, este esquema hay que subirlo a la plataforma. según entendí, a David ya está abierto ese espacio, entonces yo pensé que no lo tenía No, abierto. no está abierto. No, es Va, que ese es el problema. Yo lo subí en el del 18 porque era el ok, que estaba ayer. yo lo voy a abrir Ah, muy ahora, bien. lo voy a Gracias. abrir. Bueno, entonces no sé si tienen alguna otra duda, pregunta. ¿No? Bueno, entonces que tengan una feliz Semana Santa y unas felices Pascuas de Resurrección. Y fijarse en las lecturas, si van a la vigilia, si van a los oficios, fijarse por qué el domingo de Ramos se lee la Pasión según el ciclo y por qué el Viernes Santo se lee la Pasión siempre según San Juan, por qué ahorita en la Semana Santa se van a leer los 4 cantos del siervo sufriente. ¿Qué nos va enseñando todo eso para luego, pues, convertirlo en una prédica? Porque de eso se trata, eso es lo que está sacando ustedes su diplomado. Entonces, enriquecerlo con la liturgia, porque ahí es donde, no con la humilía, con la liturgia, no con lo que diga el padre. Eso es otra cosa. Entonces, eso sí lo tienen que hacer. Bueno, entonces, que pasen feliz noche y muchas gracias. Feliz Gracias. noche. Gracias.